Buenas tardes a todos. Damos comienzo al pleno ordinario de hoy, martes, día 13 de marzo. Primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 2, 14 y 24 de noviembre del 2017. ¿Alguna formación política tiene alguna objeción respecto a las actas? Pues las damos aprobadas por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 2, aprobación de las bases de subvención del Departamento de Euskera. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión de Euskera, que dice así. Batzordekideak aho batez erabaki dute udalbatzarrari proposatzea. Lehenengoa, Euskara Saileko diru-laguntzak aurratzeko oinarriak onestea, eta bigarrena, Euskara Saileko diru-laguntzak aurratzeko oinarriak Gipuzkoako aldizkari ofizialaren argiratze. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión? Por unanimidad de 16 votos, queda aprobado. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Tercero, aprobación de las fiestas de subvenciones, de las bases de subvenciones de las fiestas de San Pedro. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión. Sometida a votación las bases de las fiestas de San Pedro, se han aprobado por unanimidad. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de 16 votos a favor, quedan aprobadas. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Vamos al siguiente punto del orden del día, al punto número 4. Aprobación de las bases de subvenciones de programas de actividades culturales. ¿Alguna formación quiere hacer algún tipo de intervención en el debate? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión. Sometidas a votación las bases para la concesión de subvenciones a programas de actividades culturales, se han aprobado por unanimidad. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de 16 votos a favor, quedan aprobadas las bases de subvenciones de los programas de actividades culturales. Sin ninguna formación quiere hacer explicación de voto, pasamos al siguiente punto, que sería el punto número 5, aprobación de las bases de concesión de subvenciones a programas de actividades extraescolares de carácter educativo. ¿Alguna formación quiere intervenir? Paso a dar lectura del dictamen de la Comisión. Sometida a votación la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a programas de actividades extraescolares de carácter educativo, se han aprobado por unanimidad. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de 16 votos a favor, quedan aprobadas las bases de concesiones. Ai, barkatu, amabos, bai. No, amabos a explicar. Por 15 votos a favor, queda aprobada las bases de concesión de subvenciones a programas de actividades extraescolares de carácter educativo. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pues pasamos al punto número 6. Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a centros comerciales y plan territorial sectorial. Para la presentación de dicha moción tiene la palabra su portavoz, el señor Barrio. Eskerrik asko, alkate jauna. Gure lurraldearen antolamenduan berebiziko garrantzia dute merkataritza ekipamenduek. Sektore estrategikoa da, ekonomiari bete-betean eragiten diona, eta gure konsumo eta bizi ohiturak errotik baldintzatzen dituna. Azken aldian, maiz iristen zaizkigu merkataritza gune handioi buruzko albisteak. Gune berrien proiektuak nun nahi sortu dira. Donostia inguruan, ekialdetik mendebaldera, ez dira gutxi proposatu diren egitasmoak. Zaldunborda, Ilunbe, Garbera, Belartza eta beste hainbat. Gutxi gora berako estimazio eginda, esan diteke hori gauzatuz gero, beste 155.000 metro karratu gehiago okupatuko liratekeela merkataritza gune handietarako.
Donostialdea, de facto, korridore komerzial handi bat bihurtuko litzateke. Paradoxikoki... A ver, ¿me oís? A ver. Es una tendencia general como consecuencia del peso comercial. En esta situación, las apresuradas tramitaciones de estos numerosos nuevos proyectos están acarreando un efecto desestabilizador. Hoy es más necesario que nunca regular el sector, más allá de la planificación municipal, poniendo límite a las desmesuradas solicitudes de nuevas instalaciones. Es más necesario que nunca proteger los hábitos de vida, comercio y consumo y defender la personalidad de nuestros pueblos, profundamente enraizadas a lo largo del tiempo. Precisamente el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco ha publicado el documento Revisión Parcial del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a los grandes centros comerciales. Este documento debería dar oportunidad a regular y adecuar el crecimiento y expansión de los centros comerciales, desde una perspectiva que vaya más allá de la estrictamente municipal. En consecuencia, proponemos al Pleno Municipal de la Sarteoria la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento de la Sarteoria estudiará y revisará el documento presentado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco en relación con la ordenación de los grandes centros comerciales, realizando aportaciones al mencionado documento encaminadas a impedir la sobredimensión del sector y el surgimiento de desequilibrios en la oferta comercial. En segundo lugar, solicitar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco la no aceptación de las solicitudes de permiso en vías de tramitación hasta que no se produzca la aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Grandes Centros Comerciales. Por entender que, en tanto el proceso para la regulación del sector esté en marcha, resultaría claramente perjudicial dar vía libre a nuevos proyectos. Y en tercer lugar, el Ayuntamiento de la Sarteoria desarrollará el trabajo de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, a realizar próximamente de manera coherente con los criterios arriba mencionados en los que se refiere a los centros comerciales. Y por último, este acuerdo será puesto en conocimiento del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco. Esta es la moción, el texto de la moción presentada y, a modo de presentación, quisiera decir que mediante la presente moción queremos mostrar nuestra preocupación debido a que la propagación de las grandes superficies comerciales puede poner patas arriba el equilibrio que ya se encuentra bastante debilitado en varios ámbitos. Estamos preocupados, y no solo nosotros, ya que esta preocupación ha sido compartida en varios sectores socioeconómicos de Gipuzkoa. Gaur egun, Donostian inguruan ekialdetik mendebaldera merkataritza gune handiek 180.000 metro kuadro hartzen dituzte. Txingudi, Lintzirin, Urbil, Garbera, Belartza. Gaur egungoa gutxi ez, eta azken aldian maiz ari zaizkigu iristen merkataritza gune handiei buruzko albisteak. Gune berrien proiektuak nun nahi sortzen dira. Horregatik gaude kezkatuta. Izan ere, gaur egun mai gainean dauden proiektu guztiak gauzatzen badira, beste 150.000 metro kuadro izango ditugu datozen urtetan, gure inguru hurbilenean. Adibidez edo, aipatuz, importantenak aipatuz, Hondarribian, Zaldunbordako outlet berria. Hor, 40.000 metro kuadro. Donostian, Garberaren zabalkundea, Ilunbe eta Belartza 2. Beste 100.000 metro kuadro baino gehiago. Lasarteorian, Tarasategi eta Michelin 2. Kasu honetan, zabalera 37.000 metro kuadro. Usurbilen, Urbilen handitzea. Kasu horretan, beste 37.000 metro kuadro gutxi gora bera.
Proiektu hori guztiak eta aurreikusitako beste batzuk gauzatuz gero, merkataritzagune handien azalera ia bikoiztu egingo da. Bidaso aldean, Oarso aldean, Donostia aldean eta Burutza aldean. Hau da, Donostia, de facto, korridore komerzial handi bat bihurtuko litzateke. Ez gara konturatzen mundua asko aldatzen ari dela, azken urte hauetan. Ohituretan aldatzen ari da eta are gehiago konsumo ohituretan. Aldaketa horretan, elementu importanteena online merkataritzak hartu duen garrantzia da. Horren ondorioz, merkatalgune handien eredua maldan bera mundu osoan, Amerikako estatu batuetatik hasita eta Europan barrena jarraituz. Hori da munduan ematen den egoera edo joera. Joera horrokorra da, gaur egun merkataritzaguneak ixten ari dira. Hala, gaur egun salerosketak 3 bide nagusi ditu. Merkataritzagune handiak, internet bidezko salerosketak eta dendari txikiak. Bakoitzak bere tokia izan dezake. Baina lurralde osoaren garapen iraunkorra bilatu nahi badugu, eta herri eta auzo biziak nahi baditugu, oreka ezinbestekoa da. Proiektu berrien presakazko tramitazioek desestabilizazioa ekar dezakete. Onar dezagun, oreka hori oso ahula dela dagoeneko, eta kaltetu nagusia, zalantzerik gabe, merkatari txikia dela. Datu batzuk ematearren, hemen, Lasartekoak. 2004an, Lasarteriako Plan Espezial de Revitalización Comercial, PERCO izenekoak, jasotzen duenez, 1995-2002 bitartean komerzio txikien jaitsiera, 14% izan zen. Hau da, 16 komerzio gutxiago. Ostalaritzaren kasuan, 1998tik aurrera, 6ko jaitsiera eman zen edo gertatu zen. Kasu honetan, 15 establezimiento gutxiago. Joera hori mantendu egiten da 10 urte geroago. 2014ko Lasarteriako PERCOan, kasu honetan, azterketa berbera, baina hori 10 urte pasata, datuak altzekoak dira. 2008-2013 bitartean, komerzio txikiak 10%an jaitsi dira. 21 komerzio gutxiago. Ostalaritzaren kasuan, epe berean, jaitsiera handiagoa da, 18,5%. Kasu honetan, 23 establezimiento gutxiago. Eta ez dugu inongo elementurik azken 4 urtetan aldaketa edo tendentzia joera aldatu denik. Beraz, Donostia inguruan aurreikusten diren merkataritzagune handien proiektu guztiak aurrera eramaten badira, oraingo oreka aula lehertu egingo da erabat. Badirudi ez garela konturatzen, edo agintean dauden batzuk ez direla konturatzen behintzat, baina burbuila bat sortzen ari gara. Etxebizitzekin sortu zen burbuilaren moduan, antzekoa. Eta esku artean lehertuko zaigu. Eta leherketaren ondoren, Donostiako ekialdetik mendebalderaino, gutxi gora bera mendik, mugaraino, apal hutsez betetako pasillo luze baino ez zaigu geratuko. Lehenengo kaltetuak dendari txikiak izango dira, baina haiekin batera gure herriak eta gure herritarrak. Merkatari txikiak gure herritako sare ekonomiko eta sozialeko parte ezinbestekoa direlako. Horregatik, inoiz baino beharrezkoa da sektorea erregulatzea. Inoiz baino beharrezkoa da merkataritza, konsumo eta bizi ohiturak zaintzea, eta gure herrietako izaera, errosakonak dituena, babestea. Justu, orain, Eusko Jaurlaritza merkataritzagune handiei buruzko lurralde arloko plana egiten ari da. Horrekoa 2004koa zen. Eta han jasoko diren arauek eragin nabarmena izango dutela sektorean. Hori nabarmena ere bai. Arduraz jokatzeko garaia dela uste dugu, izan ere, orain hartuko diren neurriek erabat baldintza dezakete gure eskualdeko dendari txikien etorkizuna. Eta ondorioz, gure auzo eta herrien bizitza eta bizi kalitatea. Lokal hutsez beteriko kaleak eta plaza hutsak inor ez ditulako ikusi nahi. Lotarako herrietan inor ez daulako bizi nahi. Horregatik, EH Bilduk honako eskaintza hau egin nahi die gainerako indar politikoi eta bereziki haien ardura instituzionalagatik une honetan PNV eta PSOEri.
Batetik, Eusko Jaurlaritzaren lurraldearloko plan berrian merkataritzagune handiei 2004ean ezarritako mugak berreskuratzea, eta bestetik, moratoria bat aplikatzea. Plan hori onartu bitartean, Lasarteriako udalak inongo garapenik ez ahalbideratzea. Horrela, indar politiko nagusien artean egoeraren diagnostikoa egin eta erabaki okerrak hartu baino lehen, ahalik eta akordio politikorik zabalena egiteko aukera izango genuke denok. Bueno, hau da pixkat mozioaren zabalpena edo, en fin, argipena. Mi esker, Barrio jauna. ¿Alguna formación política que interviene en el debate? Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Bueno, hoy H. Bildu nos vuelve a sorprender con su habitual doble vara de medir. Todo dependiendo de quién esté gobernando en los ayuntamientos. H. Bildu son los reyes de la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. Todos sabemos que esta moción se quiere utilizar para posicionarse en contra de los futuros desarrollos en la Sarteoria como son Michelin II o Leroy Merlin. Nos sorprende especialmente este doble rasero en quienes en el anterior mandato no desarrollaron el área de Michelin II con unos planteamientos de desarrollo similares en cuanto al establecimiento comercial por no llegar a un acuerdo con la empresa Michelin en la valoración del aprovechamiento urbanístico que le correspondía al ayuntamiento. Cosa que hay que señalar que la empresa Plainco en esta ocasión sí ha aceptado la valoración que se realiza desde el ayuntamiento. Y, por cierto, desarrollos comerciales que se planteaban en Michelin II durante el gobierno de Bildu en la Sarteoria, que al final se implantaron en Belarcha, como la empresa Mercadona, cuando gobernaba Bildu en el ayuntamiento de Donostia, por si no lo saben, con lo que la Sarteoria no se beneficia en nada y, según sus criterios, provocaría las mismas afecciones que si lo hubiera hecho en Michelin II. También les informo de que si otra zona comercial como es Leroy Merlin, con la que ustedes parece que ahora no están de acuerdo, no se instala en Recalde, lo haría sin lugar a dudas de nuevo enfrente en terrenos de Donostia nuevamente. Y decimos esto porque somos conocedores de que ya se les ha ofrecido los terrenos. Y de esto ya hemos debatido además usted y yo, señor Barrio, en más de un pleno. ¿Ven ustedes la doble vara de medir? Mercadona en Belarcha con un gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, sí. Leroy Merlin con un gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Oiartzun, también. Pero si somos otros gobiernos los que planteamos estos desarrollos, entonces Bildu es cuando dice no. Quieren ustedes que se analice el documento del Departamento de Medio Ambiente sobre grandes zonas comerciales. Y miren, primero deberían saber que si algo caracteriza a este gobierno local es que analizamos seriamente todos los documentos que nos llegan por el interés de nuestro pueblo. Y así haremos con este. Pero deben saber, por si no lo saben, que el desarrollo de Michelin II no es el de una gran zona comercial como puede serlo Urbil, Garbera o Chingudi, y que su desarrollo no necesita ningún tipo de modificación de planeamiento, ya que se ajusta a los desarrollos permitidos por las normas subsidiarias vigentes de nuestro municipio. No incrementa la edificabilidad, todo lo contrario, la reduce. No hay que hacer ningún cambio de clasificación o calificación del suelo. Tal cual está, se puede implantar dichos desarrollos. No pretendan confundir a la gente malintencionadamente. Pero si quieren ustedes, podemos echar una ojeada a cuál es ese comportamiento de H. Bildu en los municipios de nuestro entorno. Y oh, sorpresa, de nuevo la doble vara de medir. No hay que irse muy lejos, ya que en Hernani nos encontramos la reciente implantación de un Lidl. Y si no nos equivocamos, en Hernani gobierna con mayoría absoluta H. Bildu. Porque un gobierno de Bildu ha dado las licencias y permisos pertinentes para la implantación de Lidl en Hernani, si tan en contra están de los desarrollos comerciales. ¿Es que en Hernani Lidl no afecta al comercio local y en la Sarteoria sí? Pues no, señores y señoras de H. Bildu. Lidl es competencia de Mercadona, del BM, del Día o de Eroski, no del comercio local. Ahora vayamos a Usurbil y vaya, H. Bildu vuelve a hacer cosas diferentes. El Ayuntamiento de Usurbil se encuentra en estos momentos en un proceso de adaptación del Plan General del municipio y llamó a la gerencia del Centro Comercial Urbil para informarle de ese proceso y que si iban a plantear cualquier ampliación, este sería el momento oportuno para hacerlo y estudiarlo. Y claro, tras el ofrecimiento del propio Ayuntamiento, el centro comercial, como no, ha planteado la correspondiente ampliación. Pero mi pregunta es, si la izquierda abertzale está en contra de las grandes superficies comerciales por afectar al comercio local,
por qué el Ayuntamiento de Usurbil, gobernado por ellos, concedió los permisos y licencias correspondientes para la construcción y apertura del centro comercial Urbil. Es curioso otra vez esa doble vara de medir. Pero vayamos un poquito más lejos, pero no mucho. Llegamos hasta Oyarzún. Y de nuevo, otra vez, la doble vara de medir de H. Bildu. En Oyarzún, municipio con la mitad de población que la Sarte Oria, nos encontramos con no solo dos grandes superficies como son Mamut, con Alcampo y las tiendas a su alrededor, sino también Carrefour, que recordemos que fueron las dos primeras grandes superficies implantadas en Guipúzcoa, de la mano de la izquierda abertzale. Pero es que no se queda ahí la cosa. En Oyarzún también está Leroy Merlin. Por cierto, Leroy Merlin, que en la Sarte Oria Bildu ahora no lo quiere. También están Brico Depot, Mercadona, los concesionarios de Ford, Peugeot, Fiat... y un hotel B&B, el mismo que se quiere instalar en Michelin 2. ¿Es que todo eso no afecta al comercio local de Oyarzún? ¿Por qué Bildu en el Gobierno municipal de Oyarzún considera positivos esas implantaciones, pero en la oposición en la Sarte Oria son negativos? Debe ser de nuevo que en Oyarzún viven bajo un microclima especial donde estas cosas no les afecta, pero en cambio en la Sarte Oria sí. Ustedes nombran grandes listados de comercios locales que podrían ser afectados por las nuevas implantaciones de Michelin 2 o Leroy Merlin. ¿Y qué sucede en Oyarzún? ¿No existen ese tipo de comercios? Ustedes quieren dejar ver que el Ayuntamiento de la Sarte Oria está apostando por las grandes superficies en detrimento del comercio de nuestra localidad. Y están equivocados. Una cosa no es incompatible con la otra. Y una muestra de que este Gobierno municipal está comprometido con ellos son las numerosas medidas adoptadas desde el Departamento de Socioeconomía. Porque este equipo de Gobierno ha hecho una apuesta clara por el comercio y la hostelería local, conscientes de que estos forman parte de la vida de todo el pueblo. Por ello, hemos apostado haciéndolo por marcas del pueblo, como Tratu on Bat o la Sarte Oria, Herri Gastronómicoa, aprobando medidas fiscales con exenciones para los nuevos comercios, con ayudas a los nuevos establecimientos o a aquellos que iban a echar el cierre, subvenciones a emprendedores y emprendedoras mayores de 55 años que quieran autoemplearse, haciendo que las ayudas a material escolar que otorgamos sean gastadas en tiendas locales, financiando la mitad del coste del alquiler de un espacio de coworking por un año completo para tener un espacio donde trabajar, apoyando a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros ATERPEA para el desarrollo de múltiples iniciativas que dinamicen nuestro pueblo. Por cierto, asociación que ha duplicado el número de socios gracias a la campaña realizada. Proyectos como Visibe Richen, la Sarte Oria Agustío, Ruta del Pincho, Pincho de Santana, Cata de Vinos, Feria del Stock, Fiesta de la Primavera, campaña de Navidad, quincena del cliente, parking gratuito para la clientela, campaña de Navidad, fiesta de Halloween, la gala de peluquería y estética, las jornadas de salud, etc. Todas estas iniciativas y muchas más que seguiremos poniendo en marcha de acuerdo con el comercio y la hostelería. Y, por supuesto, apostando por el empleo local. Sabemos que la competencia de empleo es del Gobierno vasco, pero desde un ayuntamiento se pueden dar pasos para favorecer que las empresas que generan trabajo se instalen en su territorio, porque aunque a ustedes no les guste, es un compromiso que adquirimos con nuestra ciudadanía. Y por ello, en un pueblo con 900 personas en situación de desempleo, tratamos de crear las condiciones necesarias para atraer empresas que generen empleo en la Sarte Oria y para la gente de la Sarte Oria. Por ello, hemos firmado un convenio con Plainco que desarrolla Michelin 2 para que tenga que contratar a 100 personas desempleadas de nuestra localidad con una estabilidad mínima de 5 años. Y el mismo planteamiento hay para el desarrollo del Leroy Merlin. Somos el Gobierno municipal de la Sarte Oria y nos debemos a los y las Sarte Oriatarras para intentar ayudarles a tener un futuro mejor. Por eso no duden que las medidas que adoptemos siempre serán tomadas desde dicho prisma, lograr lo mejor para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Valdivia. Pasamos al siguiente turno. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bai, mi esker. Bueno, gauza asko daude hor. Lehenengo bapatean, ez? Pesoko, en fin, bozeramailearen hitzak entzunda, ulertzen dut kontrako bozka emango dula. Bai. Bai. Ez, bueno, esan edute aurpegiratu diguzu, bueno, nahi doble diskursa ez dakiz zer. Honen antzeko mozio batean, hortik, 3 kilometrotara,
PSOEk aldeko bozka eman dio. Bueno, bale, koherentziak ez dakit. Bakoitzak bere argumentazioa izango du, eta bere arrazoiak izango ditu, eta errespetagarriak. Gero, esan dako hainbat gauzetan sartu baino lehen, nik uste dut, ulertu dela, egiten dugun planteamentoa, ulertu dela ikuspegi alde batetik, oso murriz batetik, eta bestetik, ulertu da ikuspegi zehazki eta oso politiko batetik ere bai. Eta ez da idea, ez da asmoa. Hemen, mozionetan egiten dena da hausnarketa bat. Hausnarketa bat, merkataritza ereduari buruzkoa. Eta hemen esaten dena da, eta, komentatu dugu ere bai aurkezpenean, esaten dena da, merkataritza ereduak eta mundua oroar aldatzen ari dela. Eta duela 30 urte, 40 urte, zeuden ereduak, gaur egun aldatzen ari direla. Eta duela 30, 40 urte, nolabait onuragarria ikusten zena, agian, gaur egun gutxienez, kezkak eta zalantza sortzen dituztela. Zehazki, elementu bat, eta hor aipatu izan da ere bai, hori, online edo internet bidezko merkataritza, bale? Kontu berria da hori, duela, ez dakit, 10 urtetik ona. Duela 30 urte hori ez zegoen. Duela 30 urte, merkatalgune handiek beste funtzio edo beste, ikuspegi bat zeukaten agian, edo hala baloratu zen hemen. Oiartzungo herrian, Hernaniko herrian, Usulbingo herrian, eta beste herrietan ere bai. Zer gertatu da gero? Hori baino lehen. Une hartan, egiten ziren planeamentu urbanistikoak, egoera horiek eta garaiko baldintzak eta garaiko zirkustantziak egiten ziren. Eta horren arabera, albideratu zen, alako merkatalgune handiek ezartzea. Bale, perfecto. Momentuko logikaren eta momentuko egoeraren arabera egiten da planteamentu bat eta aurrera. Zer gertatu da? Hainbat gauza gertatu dira. Alde batetik, lehen esan dudana, merkataritza motak edo jendearen denon ohiturak erosketak egiterakoan aldatu egin dira. Eta dago elementu berri bat, lehen esan dudana, interneteko merkataritza. Beste elementu aldatu dena urte hauetan. Ikusi izan dugu, zen motako ondorioak izan dituzte mota horretako merkatalguneak herrietako tokiko merkataritzan. Ikusi izan dugu. Eta azalpenean aipatu ditut. Duela 14 urte egindako perkuan, ze joera zegoen, gero eta merkatari txiki gutxiago, eta duela 4 urtekoan, gauza bera. Hau da, nik uste dut, denok kontziente garela, denok beldor gaude, mota horretako merkatalgune handiek duten eraginari buruz. Horregatik, bi elementu horiek ikusita, baloratzen dugu egoera. Eta ikusten dugu, agian duela 30 urte, ulertzekoa zena, agian une honetan ez dela balagarria. Une honetan ez duela etorkizuna markatzen. Eta ez bakarrik hemen. Hori ere esan dugu. Batez ere, estatu batuetan, merkatalgune handiek sortzen dira, batez ere, edo sorrera puntua, edo gunea, izan zen, estatu batuak. Hor ere, une honetan, mota horretako superfiziak izten ari dira. Eta prozesu hori edo joera hori trasladatu da Europara ere bai. Eta Europan gazo bera hartatzen ari da. Hori da planteatzen duguna. Eta hasieran esan dut ikuspegi morritza, hemen mozio honetan ez da aipatzen, noski aipatzen da lasarte, azkenean hemen aurkezten delako, baina egiten den gogeta eta egiten den hausnarketa ez dago lasarteari bakarrik, dagokio Donostia aldea ulertuta modu zabalean. Hau da, hori, ez dakit, Orio Zurbildik Irunaino.
Hori da, baloratzen dugun, edo aztertzen dugun nolabait lur eremua. Eta hor, eremu horretan ematen den eraginari buruz ari gara. Hori da, nolabait, mozioaren helburua edo gogoeta gunea. Bale, gero, bueno, mila gauza esan dira, hemen, lasarteko zai buruz. Aurreko legislaturan, antzeko egera bat planteatu zen. Hala da. Antzeko egoera hartan, bueno, ze diferentzia, hori aurreko plano batean ere komentatu genuen, baina, bueno, agian orain merezidu errepikatzea. Jakinda, zen olako eragina izango zuen. Momentu hartan plantatzen zen, egiten, bai, magainan zegoen proposamena, agian markadona izan ziteken, guk ez genekien hori, inork ez egun hori esan, baina, bueno, oso litekena, eta horren antzeko batzuk ere bai. Guk egin genuen izan zen, bueno, eta konstiente, ginen, bueno, lehen esan dugu, ze eragin izango zuen, herriko markatariengan, egin genuen izan zen, lehenengo, informazio osoa herritarren esku eman. Herritarrek izan zuten guk genuen informazio berbera, ez gehiago eta ez gutxiago. Buzoneo bidez, galdeketa bat egin genuen, bueno, aurretik, bilera irekia kulturetxean, inkesta egin genuen, eta, bueno, inkesta horren emaitza konpartitu ziren, kulturetxean ere bai. Hau da, prozesu osoa guztiz transparente eta guztiz gardena izan zen. Oain, guztiz kontrakoa. Oain, isil-isilean pasada dena, are gehiago, gero komentatuko dut, hor badago elemento bat, bueno, atzo ikusi genuna, bueno, deigarria gutxienez, bueno, dena konpartitua izan zen. Konstiente, erabaki hori, eragikortasun handikoa izango zela herriko egoeran. Eta horregatik, uste genuen, herritarrek bat zeuketela eskubidea horren gainean bere iritzia emateko. Hori aplikatu genuen, hori izan zen gure eredua. Oain, ikusten dugu, eredua ez dela hori. Oain, eredua da isiltasunerena. Perfecto, ondo, baina eredu ezberdinak dira. Aurreko legislaturan, zera hori, mai gainean zegoen proposamen hori, bertan bera geratu zela, nolabait, bueno, guk jarri genuen baldintza bakarra, izan zen, dagokion enpresak, zeuzat egin ez gero, ordaindu beharko zituen, zegozkien, udal plusbaliak eta udal tasak. Hori baino ezen izan. Eta enpresa horretatik eskatu ziguten eta izan zen, bueno, ez da erdia ere ordaintzea. Noski, gu hori ez genuen onartu. Noski. Gauza gehiago. Bueno, esaten da. Oain, plantatzen dugu, bidea, hobe esan da. Une honetan, dagoen planementoarekin, egia da, zuk esan duzun moduan, egia da, udalak ez du eskumen handirik, Michelin biko proiektuari oztopoa jartzeko. Hala da, dauden arau subsidiarioekin, udalak nolabait behartuta dago. Ez da gauza bera estrategiko eremuan. Bueno, esaten duguna da, lehen, neurri batean, lehen esan dudana, hau da, oain dagoen planamentu urbanistikoa, hemen, eta herri guztietan, da beste garai batean egindakoa. Eta horren ondorioz, udalek askotan ez daukate aukerarik, merkatalgune horiei oztopoak jartzeko. Eta hori gertatu da Hernanin, eta hori gertatu da Oiartzun, eta hori da gertatu dena leku askotan. Dagoen planementoarekin oztopoak daude. Horrek ez du esan nahi horrekin ados egongo direnik. Horrek ez du esan nahi hori bultzatu beharko dugunik. Gero, aipatu izan da, Usurbilen. Usurbilen, udala jundela, ez eroskira, baina Urbilera esanez planamentu orokorra aldatzen ari dela.
Claro, logiko, hori da, udal batek egin behar duena, herritarrei eta herriko eragilei, beraiei, nolabait eragitko dizkien gauzak, beraiekin konpartitzea. Horrek ez du esan nahi eskaintzea, ez errez. Hori ez du esan nahi. Eta hemen, plan orokorra egiteko, prozesuan gaude ere bai, lizitazioaren hasieran ere bai, momentuz, baina momentu batean hori txeko da. Eskertzeko alitzateke, gardentasunaren izenean behintzat, hori, herriko eragileekin hori konpartitzea. Udalak asmoa dauka plan orokorra egiteko. Esango diguzue, baina horretarako dago boletin ofiziala. Baina ez da modua transparentzia eta gardentasuna bilatzen nahi baldin bada. Gauza gehiago. Hori, Usurbilen bere garaian, Urbil ere usteko baimena eman zutela, lehen esan dakoa, alde batetik planeamendu urbanistikoa, eta gero bestetik, eta horrekoarekin lotuta, eman zuten, eta ez dakit gaur arro daude horretaz, baina behintzat galdeketa bat egin zuten. Herritar galdetu zieten, aber nola ikusten zuten, hemen hori horren zain gaude baindik. Gero, lanpostu sortuko direla, eta ez dakiz ere, eta alako akordioak, eta ondo, bale. Aurreko plano batean ere, antzeko argumentazioa erabile genuen. Baina hori baino lehen inkluso. Lanpostu batzu sortuko dira, bale. 3 urte barru, 5 urte barru, zenbat lanpostu galduko dira? Ez agian enpresa horietan, ez agian merkatalgune horietan, agian ez, herriko dendetan eta hostelerian. Zenbat galduko dira? Hori baino okerrago gaindik. Udalak prospekzioaren bat, ikerketaren bat egin du jakiteko, neurtzeko, ze impacto izango zuen edo izango duten merkatalgune horiek herriko ekonomian? Herriko lanpostuetan? Egin du? Ez, galdetu nun, dagokion batzordean, eta erantzuna izan zen, ez. Hau da, agian, hemen egun lanpostu, bestean lanpostu, honetan, bai, 3 urte barru, 5 urte barru, zenbat lanpostu galduko dira beste dendetan, beste komerzioetan? Herritik pasiotxo bat ematea, eta asko dira, ikusten diren, lokalak itxita. Edo batzuk, itxita egonda, alako dekorazio batekin nolabait lokal hori eskaintzen. Oso ondo dago hori. Baina ez dezagun ahaztu, errealitatea zein den. Merkataren txikien aldeko apostua, eta udalak hainbat gauza egiten ditula, eta oso ondo gainera. Eta aipatu dituzun, horietako asko, gure garaian martxan jarritakoak. Beste batzuk ez, baina batzuk bai. Orduan, ondo behar da, baina koherentzia pizkat beharko litzateke. Eta, momentuz nahikoa. Mi esker, Barrio Jauna. ¿Alguna formación quiere intervenir en el segundo turno? Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Lo que yo le quiero decir primero es que claramente su moción está redactada para que tengamos que votar en contra. El punto 2 dice claramente que no se acepte la solicitud de permiso en vías de tramitación hasta que no se produzca la aprobación definitiva del plan territorial sectorial. O sea, es que podemos haber votado como grupo en otras mociones a favor unas cosas, pero es que en esta no se puede votar a favor, porque el 2 lo único que quiere es paralizar los desarrollos que están pendientes en la SAR Teoria. Eso por un lado. Por otro lado, dice que entre el 2004 y el 2014 ha habido un descenso han cerrado un 10% de comercios, un 18% de hostelería, más o menos, ha dado varios datos. Todo lo achaca usted a que hay superficies comerciales, pues habrán tenido su incidencia, imagino, pero se le olvida que entre el 2004 y el 2014 ha habido una crisis brutal y que tiene gran parte en la culpa del porcentaje de ese descenso. Dice usted que no sabía que en Michelin 2 iba a Mercadona.
pues la empresa Michelin nos comenta lo contrario, o sea, que sabían perfectamente ustedes que iba Mercadona en Michelin 2 y lo ocultaron a la ciudadanía. Ahí usted creo que muy transparente no fue por muchas reuniones que haga y muchas encuestas que haga con preguntas dirigidas claramente, además. La valoración que ha aceptado Plainco en Michelin 2 es la que han hecho los técnicos municipales, o sea directamente. Eso por otra cosa que usted ha dicho. Y habla de que en Oyarzun y Hernani, pues que el planeamiento es el que permitía haber desarrollado esas superficies comerciales y que no se pudo hacer nada, pues perdone, pero usted lo ha dicho, el planeamiento municipal es el que permite o impide que se desarrollen ese tipo de superficies comerciales. Podían perfectamente, en no sé cuántos decenas de años que llevan ya las superficies de mamut, por ejemplo, haberlo cambiado para impedir que se desarrollaran nuevos desarrollos. Dice que no se ha hecho ningún estudio de impacto que vaya a tener en el municipio la implantación de las superficies de Michelin 2 y Leroy Merlin. Y es verdad, Michelin 2 directamente es una parcela privada, está todo el planeamiento realizado y se pueden implantar y ahí no teníamos nada que decir. Pero es que en Leroy Merlin, que sí que tenemos que decir, como usted ha dicho, lo que le he dicho antes, ¿qué quiere? Se va a poner en la acera de enfrente, en Belarcha se va a poner, con la misma incidencia al comercio de la Sarteoria que si se coloca en las parcelas de la Sarteoria. O sea, directamente. Y eso ya lo hemos debatido usted y yo en más de una ocasión. Y nada más de momento. Muchas gracias, señor Valdivia. Y para terminar el debate, tiene la palabra el portavoz de EH Bildu, señor Barrio. Bai. Bueno, krisiaren eragina, herriko merkataritzaren garapenean. Bale. Krisia, 2008 urtean, nik, bueno, perkoa ekarri dut, hau da, 2014koa, 2004koa hor dago, bulegoan. Egia da, perko hau, da, krisia eta gero. Bestea, da, horrekoa. Eta emaitzak eta joerak berberak dira. Orduan, bueno, datu bezala. Bale. Mercadonarena bagenekiela aurreko legegintzaldian. Ez dakit Michelinek jakingo zuen. Guri inor ezigun esan Mercadona hor zegoenik. Argi eta oso garbi, inor. Hitzaren kontra dela badakigu, baina inork ezigun esan. Gehiago. Esan dut, bai, gauzak egiterakoan, planamentua, dagoen planamentu urbanistikoa oso garrantzitsua dela. Eta, Michelingo kasuan, egia esan, udala eskua lotuta dagoela. Bale, ados. Horregatik, besteak beste, horregatik planteatzen duguna da moratoria bat. Udala aukera duenean, gure ustez, erabili beharko zuela, edo erabili beharko genula, superfizioen kontra egiteko. Beste ideia bat. Hemen, ari gara, merkatalgunekin eta horren alde, lanpostua sortzeko eta horren alde. Gure ustez, udalak beste motako apostu egin barko zuen lanpostua sortzeko. Eta izan barko litzateke, industriaren alde. Aurreko plano batean ere komentatu genuen, azkenean, mota horretako merkataritzan, jartzen duguna da, lurra eta erekina, ez gehiago. Hau da, gain baliorik ez da sortzen. Eta hori da arazo potoloa.
gainbalioa sortzen da industriatik. Eta hori bultzatu beharko litzateke. Eta gogoratu beharko genuke, hain zuzen, Michelin biko zera horretan, kalifikazio industriala, eta bere garaian, bazegoen Fundación Michelin desarrolloaren aldetik eta asmo bat hori garatzeko. Fundación Michelin desarrolloaren aldetik eta Sprilurrekin ere bai, lanean. Eta apostua zen, Michelinek egiten zuen apostua zen industria jartzeko. Eta industria jartzeko, inkluso diru laguntzak ematen zituen enpresei, hor jarriko ziren enpresei, langileak kontratatzeko. Jakin behar da, proiektu horri uko egin ziola, bere momentuan, Sprilurrek. Momentu hartan, gainera kasualidadez, PSOE zegoen jaurlaritzan. Arrazoiak egongo ziren. Baina hori da egoera. Apostu industrial horri uko egin zion bere momentuan, eta ez da berreskuratu. Agian ulertzekoa da, momentu hortan krisi latzenean eta egoera ezela erresa eta ez daki zer. Baina, esaten baldin bada, gauzako beto daudela eta ez daki zer, agian berreskuratzeko unea izango zen hori. Bestetik, Michelingo inguru horretan bertan, Usurbilgo zatien ere bai, jarriko dira beste enpresa batzuk eta ez dira merkatalguneak. Datu bezala esaten dut, besterik gabe. Baina, galdera erregutarako neukan pentsatuta kontu bat, baina, gaiarekin datorrenez, oain komentatuko dut, eta oain plantatuko dut. Eta da, Michelingo plan berezia. Ekartzeko asmoa nun. Hemen dago. Iazko ustailean, pleno honetan, onartu zen, barkatu, gezkeri naiz, ez naiz Michelingo eremuaz, Teresatekeko eremuaz. Ona, ekarri zen, bateragarritasun plana egiteko hitzarmena. Ze hori Donostiarekin egin behar da, eta hitzarmen hori ekarri zen. Atzo, argitaratu zen, berez, atzoko zean, argitaratu zen hitzarmen hori Gipuzkoako boletin ofizialean. Eta, esaten da, 20 eguneko epea irekitzen dela, alegazioak, ala ikusten baldin bada, aurkezteko. Zergatik 8 hilabete pasata gero argitaratzen da hau boletinean? Garbi dago, jarritako prozedura administratiboa desastrutza izan da. Ze, plenoak onartuzun, hitzarmena, prinsipioz, inor ezun kontrako esan, behin betiko onarpena zen, berez, horren arabera, zen beharrezkoa 20 eguneko epea jartzea, publiko, alegazioak aurkezteko, eta, hemen pauso administratiboiek pasa ziren korrika eta presaka, isilean, inori ezer esan gabe, eta justu ja, iraileko plenoan, genuen bateragarritasun planaren aserako onarpena. Hori ere, astakeri administratiboa, Donostian ere, hitzarmen hori, edo onartu gabe zegoen oraindik. Akats administratibo, horiek guztiek udaletxe honetatik eginda. Gobernu honek egin ditu. Zergatik? Ez dakit zergatik. Kontua da, herritarrek bat zeukatela alegazioak aurkezteko, eta aukera hori eskutatu zaiela. Ez zaiela eman. Atzo, izan da, boletinean argitaratuko dela, eta nolabait ematen du, ez dakit, ikusin beharko da, ematen du, hori bideratzeko pauso bat ematen dela. Baina, emandako pausoak ez dira, desde luego, gardentasunarekin bat datozenak. Muchas gracias, señor Barrio. Pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu. Votos en contra. Abstenciones.
Pues con 9 votos en contra, 4 votos a favor y 3 abstenciones, queda rechazada la moción presentada por EH Bildu. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve porque aquí hay mucha gente esperando, muchas personas de pie y a este paso igual se soluciona el tema de las pensiones antes de acabar este punto. A ver, desde nuestro grupo municipal no estamos en contra, porque sí, a la implantación de las grandes superficies. Sí creemos que tienen un impacto sobre el comercio local, pero donde creemos que tenemos que poner nuestro esfuerzo y nuestro foco es precisamente en fomentar el comercio local y, de hecho, se está haciendo a través de muchas medidas. No estamos a favor de paralizar los procesos actuales de la Sarteoria y, por lo tanto, nos abstenemos porque, si bien es cierto que compartimos algunas de las argumentaciones de EH Bildu, no estamos del todo satisfechos con esta moción y aprobarla significaría pues, estar de acuerdo con los puntos que aquí mencionan y, en principio, no es así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Naya. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, como el señor Barrio ya ha intervenido con un tema de ruegos y preguntas y pedía aclaraciones, procedo a darlas. El plan de compatibilización no tiene necesidad de publicación en el boletín oficial. En el boletín oficial lo que tiene que se publicar son los convenios urbanísticos y por eso el Ayuntamiento de la Sarteoria no mandó a publicar en el boletín dicho plan de compatibilización. Como ustedes han dicho, el plan de compatibilización es con el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ayuntamiento de la Sarteoria. ¿Por qué? Porque el 95% del terreno donde se va a poner Leroy Merlin es municipio de la Sarteoria y un 5% término municipal de San Sebastián. Por eso hay que realizar ese plan de compatibilización. Si se ha publicado tarde es porque el Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho muy tarde la aprobación por su pleno del plan de compatibilización, porque se tiene que aprobar por ambas partes. Y una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, los técnicos correspondientes nos han pedido que, a pesar de no ser necesario, veían conveniente su publicación. Y por parte del Ayuntamiento de la Sarteoria no ha habido ninguna objeción al respecto y por eso se ha publicado. No por ninguna falta de mala gestión administrativa, como usted quiere dejar ver en su intervención. Vuelvo a decir, los planes de compatibilización no tienen por qué ser publicados en el boletín oficial. Y si se hace es porque desde el Ayuntamiento de San Sebastián, que la gestión del plan lo han hecho mucho más tarde, nos lo han pedido y hemos visto correcto la publicación. Y por eso se ha realizado. Nik ez dut esan bateragarritasun plana argitaratu behar denik. Hitzarmena. Orain, argitaratu dena izan da hitzarmena. Eta, hitzarmen hau onartzeko Donostian jarritu duten prozedura da, behin-behineko onarpena, esposizio publikoa, eta gero etorriko da, behin betiko onarpena. Bueno, Donostian egiten dena ez da lasaten egin behar, lege berbera izango da. Señor Barrio, vuelvo a decir que no hay ningún tipo de obligación de la publicación. Y lo que no le voy a poder aceptar es que pretenda aquí decir que se ha hecho con oscurantismo, deprisa y corriendo, cuando se ha hecho hasta un proceso participativo en la Casa de Cultura de Leroy Merlin. Igual que se ha hecho en la Sarteoria, también se ha hecho en San Sebastián, porque es obligación por ley. Es obligación por ley tener que hacer un proceso participativo. Y se ha hecho tanto en la Casa de Cultura de la Sarteoria como en el término municipal de San Sebastián. Dos procesos participativos, uno en cada uno de los términos municipales afectados. Por lo tanto, no vuelvo a decir que se ha hecho con oscurantismo, con falta de transparencia, que no se ha informado a los ciudadanos cuando ha salido en prensa la convocatoria y se ha tramitado en la Casa de Cultura en la sala de conferencias. Si usted no se ha enterado, es su problema. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día. Como ustedes saben, antes de pasar a ruegos y preguntas, hay una moción presentada por la Coordinadora de Pensiones y Jubilados de la Sarteoria y, como está fuera del orden del día, lo que tenemos que hacer primero es votar la urgencia y, posteriormente, si la urgencia es aprobada, pasaríamos entonces a debatir el tema. Pasaríamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de que se incluya en el orden del día? Pues por unanimidad de 16 votos se incluye en el orden del día. Paso a dar lectura de los puntos de la moción, que dice así.
Pedimos su colaboración para disponer de una pancarta en medidas aproximadas 3x4 por 2-3 metros, ejecutada en material adecuado para poder colocarse en el exterior, que tenga inscritos el lazo marrón mencionado ocupando el mayor espacio posible. 2. Contar con su colaboración para que dicha señal sea colocada cada lunes y hasta nuevo requerimiento en el balcón de nuestro Ayuntamiento de la Sarteoria, acompañando al acto de reunión pública de los lunes de los pensionistas y jubiladas de nuestro municipio. Y 3. Repetir la acción anterior cuando pueda ser requerida por esta coordinadora a través de alguno de sus representantes, fundamentalmente coincidiendo con los movimientos que se promuevan a nivel estatal, como ocurrirá el próximo sábado 17 de marzo, aunque se desarrolle, en el caso de Guipúzcoa, en el ámbito de Donostialdea. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Señor Naya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, más que debatir, nos gustaría desde nuestro grupo municipal dar las gracias a las personas que están hoy aquí presentes, a las que no han podido venir, por supuesto, también, y las que están pues, luchando día a día en las movilizaciones que está habiendo. La verdad que son ustedes la generación de la lucha. Muchas personas han tenido que vivir pues, la guerra, la posguerra, la transición, la dictadura. Han peleado muchas personas de las que están aquí por tener convenios laborales decentes, que luego muchos jóvenes, entre los que me puedo nombrar, hemos dejado que nos quiten. Y son ustedes un ejemplo de familias numerosas que han sabido salir adelante, además de las dificultades. Lo que están padeciendo ustedes tiene nombres y apellidos. Hay responsables de que a día de hoy las pensiones de este país sean una miseria y son básicamente las personas que nos han gobernado y nos gobiernan. Personas que además cobran un auténtico dineral y que no tienen que preocuparse por su propia jubilación. Por lo tanto, nada más que apoyarles, animarles a que sigan luchando como lo han hecho a lo largo de toda su vida. Y además, una vez más, darles las gracias porque la lucha que están llevando a cabo no es solo por su propio bienestar, sino también por las futuras generaciones entre las que nos encontramos todas las personas que estamos aquí presentes. Así que ánimo y a seguir luchando porque dentro de 15 meses hay elecciones autonómicas y ya sabemos que cuando la gente sale a las calles y se moviliza, el miedo a la pérdida de votos hace que la clase política actúe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. ¿Una formación política más quiere intervenir? La señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde Jaunao. Bueno, yo lamento profundamente que no estuvieran ustedes en la pasada sesión plenaria del mes de febrero. Tanto Aldu Puede como el Grupo Socialista aprobamos una moción conjunta que, bueno, que yo les voy a mencionar un poco por encima porque considero que es de justicia, ¿no? Pero permítanme decir algo. En la explicación de voto que mantuvimos en esa misma sesión plenaria, los socialistas manifestamos que el acuerdo de pensiones que existe en el Gobierno de España es el mayor acuerdo social alcanzado por todas las formaciones políticas y sindicatos. Permitir que esto se vaya al carete, continuamente estar sacando el dinero de ese fondo, nosotros no solamente estamos en contra, sino creemos que es un craso error. Decirles también que ahora voy a leer un poco los puntos que se aprobaron en la pasada sesión plenaria, que en el Departamento de Servicios Sociales, con el permiso, obviamente, de ustedes, y entendiendo que nosotros somos un poco la voz también de los ciudadanos, queremos colocar un lazo marrón en lo que es la fachada de Villa Mirenchu, porque entendemos que las pensiones es el mayor pilar del bienestar de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a informar. En ese pleno aprobamos, primero, volver al consenso del 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 11-2015, la regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto 5 del 2013 y de forma íntegra la Ley del 23 del 2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC, asimismo establecer por ley que las pensiones no puedan estar
por debajo del salario mínimo interprofesional, siendo la pensión de jubilación personal o sin cónyuge a cargo equivalente al salario mínimo interprofesional anual y con cónyuge al cargo equivalente al 110. Decirles que bueno, se aprobó una serie de acuerdos en este pleno que, por no marearles, gustosamente tanto el mismo secretario les puede hacer llegar para que tengan conocimiento. Y lamento profundamente que ese debate se diera en el pleno pasado, porque me hubiera gustado que ustedes también hubieran estado presentes y, bueno, y también, como es obvio, el representante del Partido Popular. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada? Pues por unanimidad de 16 votos queda aprobada dicha moción. ¿Alguna formación política quiere decir explicación de voto? Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, atxaldeon, etorri zaten guztioi. Bueno, aurreko plenoan esan genunari jarraiki, gu ere alde gaude, noski horrelako injustizia bat ez aurrera matea, ez zaigu egokia iruditzen, eta, bueno, azkenean, naia zuri pixkat luzatuko nizuke urrengo estoa, ez? Azkenen guk behar duguna, nahi iruditzen zaidana da, gizarte asegurantzan kompetentzia alden azkarrena jaurlaritzan ematea, eta hortako Gernikako estatutua kumplitzea, eta uste zure alderdia ez dagoela oso hortan. Besteik gabe, nik uste kompetentzia alden azkarren guri ematen digutenean, nik uste hemendik gauzak hobeto gestionatzen ditugula argi dagoela, eta nik behintzat nahiago dut gizarte segurantzako diruak etxean baldin badaude nahiko lasaiago nago. Mila esker Antxordoki jauna, Barrio jauna, zure da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, boto azalpena ez da elkarren arteko puiak botatzeko. Horregatik gure postura jarriko dugu mai gainean. Nahiz eta, bueno, gauza batzuk baditugu esateko. Eta gure postura, bueno, hor agertzen da. Hau da, planteatu duguna, eta legebiltzarrera ere eraman dugu, eta bakarrik geratu ginen, planteatzen duguna da, bueno, Europako gomendioa betetzea. Hau da, bataz besteko, soldataren 60%, kasu honetan erkidegokoa, nolait hori, pensio moduan, gutxineko pensio moduan onartua izatea. Decía que bueno, que lo que nuestra postura pues es clara, la recoge ese cartel y la llevamos al Parlamento Vasco, no es cosa de antes de ayer, y nos quedamos solos. Bien, ese cartel lo que plantea es una pensión mínima de 1.080 euros. 1.080 euros no es una pedrada de H. Bildu, es simplemente la recomendación que desde Europa se plantea en relación con las pensiones. El 60% del salario medio. En este caso, en el caso de la comunidad autónoma, pues ese 60% correspondería con esa cifra. Eso es lo que pedimos. Y, en segundo lugar, bueno, eso y más cosas, ¿no? Es decir, copago, pensiones de, pues no sé, en el caso de, yo que sé, viudas, mujeres, en fin, etcétera, ¿no? Vale, es un abanico. Pero también somos muy conscientes de que eso desde Madrid no se va a conseguir. Eso solamente se podrá conseguir si disponemos de un sistema de seguridad social propio. Entonces, bueno, esa es nuestra postura. Muchas gracias, señor Barrio. Pasamos entonces al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Una formación quiere intervenir? ¿Usted? Tampoco. Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, atxaldeon berrize, gure aldetikan galdera egin nahi dugu, baina galdera bat egin nahi dugu, hemen jende asko etorri da pensioen kontuengatik, baina etorri zaizkigu ere Urnieta bideko bizilagun mordoska bat, eta hau daukate arazo nik uste nahiko larria. Daukagu obra bat egiten ari den obra batez, A.26 Zataraingo lurraldea, zona. Eta hori daukagu proiektu urbanizazioan aprobatuta bide batekin igoera eta jetxierako bidearekin. Bueno, orain ez dakigu zergatik, edo badakigu, baina
aldatu egin da. Eta galdetu dugu, udaletxean, eta teknikariek esan digute, beraiek ez dutela ikusten inungo arrazoirik horrela aldaketa hori egiteko. Izan dudala, gobernuaren erabaki bat. Ulertzen dugu, gobernuak egin dezakela eta legala dela, alkate dekretu batez, horrelako aldaketa bat egitea. Baina, bueno, bizilagunen kezka eta arazoa entzunik, pentsatzen dugu, rekapazitatu behar dezuela, eta pixkat horri buelta batzuk eman, eta bentsat beraiei esplikatzeko unea ematea o afera ematea. Azkenean, inguru horretan, baserritar mordoa dago, seguruenik herriaren zona berdearen 80% izango da inguru hori, baserritar eta ganadero asko daude, gehienak historikoki horia inguruan dituzte bere lursailak, bere lana egiteko lekua, eta azkenean aldaketa horrekin egiten duguna da, beraiek bere lursailetara lanera joan behar duten garaian, beren traktoriarekin jetxi behar izatea goikaletikan barrena, etorri honera Arkupeko rotondara, eta herri guztia gurutzatu beharra traktoreekin. Ez zaigu egokiena iruditzen, eta pentsatzen dut lehenbiziko sektorea dagoen bezala oso ahulduta, ez zaigu oso txukuna iruditzen. Orduan eskatuko genioke gobernuari, auzoko jendeari kaso pixkat egitea, entzutea behintzat, eta pentsa dezala irtenbide bat, besterik gabe. Mi esker Antxordoki jauna. Como usted ha dicho, sabe toda la información, porque usted ha consultado y sí, pero deja ver, dice, no sé, pero sé. Usted sabe porque le ha preguntado al Gobierno municipal y el Gobierno municipal le ha dado la información y ha preguntado a los técnicos municipales y los técnicos municipales le han dado también la información. Ha sido un problema de coordinación del Departamento de Urbanismo y el Departamento de Servicios, porque es verdad que quien aprueba los proyectos urbanísticos es el arquitecto municipal, pero sin tener prácticamente en cuenta a las necesidades del Departamento de Servicios, que es luego el que hace todo el mantenimiento y el control de lo que son las reurbanizaciones que se asumen por parte del Ayuntamiento. No, todas las decisiones en un ayuntamiento son políticas, pero esto no es una decisión política tomada al uso sin ningún criterio ni apoyo técnico. La aparejadora del servicio del Departamento de Servicios Públicos ha informado diciendo que la calle San Francisco no puede asumir la carga de tránsito de vehículos de todo el barrio de Zatarain. Por lo tanto, lo que se planteó es que de doble sentido, como estaba planteado en la reurbanización, en el proyecto de reurbanización, se pasará a un único sentido. Como usted ha dicho, no es una decisión que es una decisión de decreto de alcaldía, no tiene que pasar ni por comisión ni por este pleno, porque todos los cambios de sentido o los cambios de direcciones del pueblo de la Sarteoria no pasan ni por la comisión ni por el pleno. Así ha sido cuando se han cambiado las calles de Asteasuain, que eran de doble dirección, y se cambió a una para incrementar en Urbarte 100 puestos de aparcamiento. En Celayalde lo mismo, que era doble dirección y se pasó a una sola. O el Paseo Sasoeta también lo mismo. Son decisiones de alcaldía que se toman para reordenar el tráfico y, en este caso, también para generar mayores números de plazas de aparcamiento. Nosotros ayer hemos recibido el escrito de los vecinos de Urnieta Bidea. Fuimos conocedores, por su parte, la semana pasada. Estábamos esperando a que se nos metiera por registro del ayuntamiento el contacto de alguien para podernos reunir con los vecinos, porque no teníamos el contacto de nadie. Ya tenemos el contacto de varias personas, en concreto una que ha sido la que ha representado o que ha incluido los registros por el registro de los escritos, y desde el Departamento de Urbanismo, en este caso Agustín Valdivia, que es el concejal de Urbanismo, pues le llamará para convocarle a una reunión y poderlo hablar. La urbanización está lista para abrir. Ya se ha terminado toda la urbanización. Se podía haber dado la orden de poderla abrir ayer,
pero no se ha dado la orden de apertura, porque sabiendo que había estos escritos de los vecinos, primero queríamos tener la reunión con ellos para valorar los pros y contras de la doble dirección y los pros y contras de la dirección única, sabiendo cuáles son, por ejemplo, durante este año, cuál ha sido el recorrido que han tenido que realizar para poder llegar a sus terrenos. Por lo tanto, el compromiso de este Gobierno municipal es que desde el Departamento de Urbanismo, en este caso el presidente del área de urbanismo, va a convocar al representante y a las personas que quieran venir acompañando con él para tratar este tema. ¿Vale? Pues si no hay más preguntas, damos por terminado. Sí, si no hay más preguntas, damos por terminado el pleno del ayuntamiento. Ahora sí, que ya ha finalizado el pleno, se puede dar la palabra a las personas del público que quieran intervenir. ¿Hay alguna persona del público que quiera intervenir?